podcast sobre podcast. Hola de nuevo, soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Un espacio pensado para todas las personas que tienen curiosidad por este tipo de producciones sonoras. Y, ¿por qué no?, para aquellos que necesitan un empujón extra. Pensando en ello, se me ocurrió que para el primer episodio oficial de este canal sería una buena idea contarles cómo, sin saberlo, me convertí en un podcaster. De paso, eso me ayudará a explicarles qué es un podcast y cómo nació este formato. Para ello voy a devolverme unos cuantos años. Bueno, no tantos. En 2012 ya era común tener una conexión de banda ancha para navegar en la internet, así que todos en mi casa podían llamar por el teléfono fijo sin restricciones. Ese modem ya no se usaba en esa época. Por ese tiempo, mientras buscaba trabajos ocasionales que me permitieran terminar mi maestría, tenía un blog en un medio independiente llamado Radio Post. Ahí escribía sobre una de mis grandes pasiones, la música. Algunos de esos textos llamaron la atención de Félix Riaño, un antiguo compañero de trabajo en RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Félix me sugirió que compartiera esos artículos en su blog, Rock Mediante. Por supuesto, pregunté primero a mis amigos de Radio Post si estaban de acuerdo, y cuando tuve su bendición, mis columnas aparecieron en los sitios web de Radio Post y Rock Mediante de manera simultánea. Así, cada vez que publicara una entrada nueva, sus seguidores recibirían una notificación en sus correos o navegadores mediante un sistema de distribución de contenidos RSS. No los voy a enredar con temas técnicos, pero es clave mencionar ese formato de transmisión de datos. Una característica importante de los podcasts es la posibilidad de suscribirme y recibir notificaciones cada vez que se publique un episodio nuevo. Pero volvamos a mi historia, que curiosamente empezó de manera similar a la historia de los podcasts. Hace un buen tiempo, los únicos que publicaban contenidos en internet eran esas personas que sabían escribir código, los nerds. Bueno, no todos eran nerds, pero eso cambió cuando llegaron los blogs. A partir de ese momento, cualquier persona con conexión a la internet tuvo la opción de compartir los temas que le apasionaran, o incluso las cosas que detestaba. Esos sitios web, que fueron creados a modo de diarios personales, abrieron una puerta para llegar a personas prácticamente desconocidas. Con el tiempo se conformaron comunidades alrededor de estas publicaciones. Muchos se sorprendieron al ver que sus gustos no eran tan exclusivos como pensaban. En fin, ahí estaba yo, feliz de compartir con las personas que leían mis textos sobre música y listo. Y nada cambió hasta julio de 2012. ¿Recuerdan que les hablé de Félix? Bueno, al tipo se le ocurrió una idea buenísima. Él me pidió que leyera en voz alta una entrada que había subido el día anterior y que la grabara. A veces los textos de los blogs eran demasiado largos, claro, por supuesto incluyendo los míos. Así que si mi nueva publicación se grababa con mi voz, íbamos a ganar una nueva audiencia, la de las personas que no les gusta leer. Ese fue, en un primer momento, el concepto de un audioblog. Un producto sonoro que se escuchaba en cualquier momento y que se podía descargar cuando y donde quisiéramos. Estas dos nuevas características también son claves para entender qué es un podcast. Pero bueno, ¿por qué hablamos de podcast hoy en día? Todo fue gracias a un periódico del Reino Unido llamado The Guardian. En 2004, 8 años antes de mi historia con Radio Post y Rock Mediante, una columna se refirió a un nuevo fenómeno. Los audios publicados como blogs, que luego se descargaban para escuchar en cualquier parte. Así apareció el primer registro conocido de la palabra podcast, que es básicamente la combinación de dos palabras en inglés. El prefijo pod hace referencia a los iPods, un dispositivo muy popular en ese entonces para escuchar música. Y el sufijo cast, que viene de la palabra broadcast. Esto hace referencia a la transmisión de información por medio de ondas de radio o de televisión. Al parecer, el término podcast terminó siendo más popular que el de audioblog, y hay que reconocer que es más sonoro. Pero bueno, lo que importa es que en este punto ya tenemos las características básicas de un podcast. Primero, son audios inspirados en la cultura de los blogs, lo que significa que usualmente hablan de temas específicos y se dirigen también a públicos específicos. De otro lado, ofrecen la posibilidad de suscribirse. Así, recibimos una notificación cada vez que se publica un nuevo episodio. Además, a diferencia de la radio, no tenemos que escuchar lo que nos gusta a la misma hora, en el mismo día y por el mismo canal. No nos vamos a perder de nada porque esos contenidos estarán disponibles en cualquier momento. Y si su autor lo permite, tendremos la opción de descargar sus audios. Ah, pero un momento. Un podcast no es un programa de radio. Tampoco es una emisora en línea. Y si bien algunos formatos se han adaptado como podcast, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Entonces, al fin de cuentas, ¿qué no es un podcast? Los invito a que hablemos sobre ese tema en nuestro próximo episodio de Podcast sobre Podcast. Andrés Sierra creó la melodía que nos identifica. Lo pueden seguir en Instagram como @SierraSotoa. Y a mí me pueden seguir como @Cubara, con B larga. Las cortinas que escuchamos de fondo son creaciones de Andrés y mías. No olviden suscribirse a este canal de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o desde la plataforma de su preferencia. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast, una producción de Fold 'em Like a Pro.